Muy buenos días. Como ya les había anunciado a todos ustedes, anteriormente estuve dando una serie de estudios: quién es Dios, quién se encarnó, cómo fue la encarnación. Hoy quiero complementar esos estudios y hoy voy a hablar un tema, y este tema es muy discutido, de manera que entonces voy a traer mucha información bíblica para corroborar el punto de vista que estoy presentando. Hoy voy a hablar sobre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios al encarnarse y hacerse hombre. Primero, quiero ver los puntos de vista que existen. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de la filosofía, lo científico y lo bíblico. El punto de vista científico sobre la naturaleza del ser humano o de las personas, desde la ciencia natural solo reconoce una naturaleza de existencia personal. Ya los científicos solamente reconocen una naturaleza, la humana, como forma consciente y biológica de la vida. Hasta hoy la ciencia no ha confirmado la existencia de otros seres personales fuera de la tierra, como ángeles o espíritus. Sin embargo, no lo ha descartado completamente. Pero para la ciencia lo único que existe son los seres humanos. Ahora, existe el otro concepto, que es el concepto filosófico. Y la filosofía distingue entre tres tipos de existencia. A diferencia del científico, la filosofía tiene tres tipos de existencia de seres personales. Por ejemplo, el ser material ligado a la materia, es decir, el humano y los animales, naturalmente. El ser espiritual, lo que indica es que hay un ser espiritual no material, pero consciente, espíritu, ángeles, Dios, y el ser mixto o encarnado, que es un espíritu que habita en un cuerpo material, que es el ser humano. Ese es el concepto de la filosofía. ¿Cuál es el punto de vista bíblico, teológico? Según la Biblia, existen tres naturalezas de existencia personal en el universo. Esas tres son en persona, en el universo son divina, Dios mismo, que es un ser personal, eterno, autoexistente, espiritual, que él no depende de la materia en tiempo. Está los espiritual, que son los ángeles celestiales, que fueron seres creados. También están los demonios, que son ángeles espirituales. Y asumiendo que todo fue creado por Dios. Entonces está el concepto de lo humano. El ser humano tiene cuerpo físico y tiene espíritu racional. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis. Somos una combinación de materia y espíritu. Por lo tanto, en el universo existen tres naturalezas de existencia personal. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago 2:26, así también la fe sin obra está muerta. Es decir, que el cuerpo tiene un espíritu y gracias a ese espíritu, ese cuerpo tiene vida. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ese cuerpo deja de existir. En 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie sabe las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, que el que conoce las cosas del hombre, la intimidad del hombre, es el espíritu del hombre que habita dentro de él. En 1 Corintios 5:5 dice: el tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A un hombre que lo mandaron a castigar por su pecado, que sufriera, ¿verdad?, de la carne, pero que su espíritu fuera guardado para la salvación. En Hechos 7:59, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, dando a entender que dentro de él hay un espíritu. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dando a entender que el hombre, además de tener materia, tiene una esencia espiritual dentro de él. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos textos que he leído hablan de que el hombre está compuesto no solamente de una materia humana, sino que tiene una esencia espiritual dentro de él. Fíjense que el mundo espiritual fue primero que el mundo material. Y aunque el mundo espiritual no lo vemos desde la perspectiva de lo material, es más real que el material. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, aún Satanás y los demonios son espíritu. Y el hombre es un ser humano que, al igual que Dios, tiene un espíritu, solo que a diferencia de Dios, los ángeles y etcétera, tiene un cuerpo, habita ese espíritu dentro de un cuerpo. Esa es la realidad que la Biblia lo presenta. Ahora mire el lenguaje que usan los apóstoles en la Biblia relacionado con esto. Por ejemplo, segunda de Pedro 1, 13 y 14 dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Qué es el interior? Pues el ser espiritual. El cuerpo se desgasta, pero el espíritu se renueva día a día. Filipenses 1, del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir del cuerpo y estar con Cristo, se está refiriendo al espíritu, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, es decir, quedar el espíritu en la carne, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. Con relación a la prédica, estar vivo era lo mejor, pero contar en el Señor, si muere uno, pues el espíritu va a la presencia de Dios. En Corintios 5, del 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, está hablando del espíritu que está dentro del cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Ves? El que el espíritu todavía está en nuestro cuerpo, lo que quiere decir que no hemos muerto y se ha salido del cuerpo y va a la presencia de Dios. Pero dice: estamos confiando sabiendo que tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Ausente, presente, lo que indica es que el espíritu está presente cuando estamos vivos y ausente cuando morimos, sale del cuerpo y continúa existiendo. En 2 Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Él está hablando de su propia experiencia, Pablo. Y él dice: yo conozco un hombre, fue al tercer cielo. Lo que Pablo no podía discernir y explicar era cómo fue. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo.
Bueno, si no fue en el cuerpo y fuera del cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Pues al espíritu, porque no hay manera de que algo esté fuera del cuerpo que no existe. De manera que aquí hay un sinnúmero de textos más que hablan de que el hombre no solamente está compuesto de lo material, sino también que lo espiritual. Ahora, la Biblia habla de hechos de hombres que murieron y continuaron existiendo espiritualmente. Por ejemplo, la historia que Jesús habló de Lázaro y el hombre rico, dice que ambos murieron y luego continuaron existiendo. Y allí se veían 3 personas que habían muerto, pero estaban allí. ¿Qué era lo que estaba allí? Su espíritu. Eso se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Creo que es, no me acuerdo ahora pero es la historia de rico y Lázaro. Estaban allí. Allí estaba el rico, estaba Lázaro y estaba Abraham, que había muerto, pero no era el cuerpo lo que estaba allí, porque Abraham había muerto hace tiempo, era el espíritu, estaba allí. Una de las cosas bien importantes es que muchos dicen que es una parábola, pero Jesús nunca usó algo que no fuera real o que tuviera sentido para traer una enseñanza. De Jesús hablar de unos espíritus que salen de un cuerpo y continúan existiendo, una parábola para traer una enseñanza, está trayendo un conflicto doctrinal. Porque si eso no fuera real, muchos creían que sí existía el espíritu del hombre. Así que estaba avalando algo que no era real, pero no es cierto. Los espíritus continuaron según ese pasaje bíblico. En el caso de la transfiguración, donde Jesús estaba en el monte de la transfiguración, se apareció Moisés y Elías. Y Moisés sí hay fe de que había muerto, así que no podía ser el cuerpo de Moisés porque hacía años que había muerto, era el espíritu que tuvo presencia allí. También en Apocalipsis habla en uno de los sellos de las almas que pidieron y reclamaron justicia por su muerte. Y eran las almas. Así que claramente la Biblia habla de casos donde el espíritu, el ser espiritual del ser humano continuaba existiendo y que es real. En Hebreo capítulo 12 habla también de que Dios nos muestra la santa ciudad Sión, el monte Sión, que es la ciudad de Dios, y dice que allí está inscritos los primogénitos y también las almas de los que habían partido estaban en aquel lugar en la presencia del Señor. ¿Dónde? En el paraíso, en la ciudad de Sión, estaban allí. Y los demuestra que estaban los espíritus de los que habían muerto en aquel lugar. La realidad es que el hombre se compone de materia y es un ser espiritual. Ahora, ¿dónde quiero llegar con todo esto? El que le da más validez a todo esto es Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia establece que Jesucristo era un ser espiritual que habitaba en la eternidad. Y ese ser espiritual se presenta en Juan 1:1, claro. En el principio, en la eternidad era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, en la eternidad estaba ese ser espiritual, que ahora no lo vamos a identificar. Era el Verbo, era un ser espiritual. Existía. Y ese ser espiritual, Juan 1:14 dice, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, se encarnó. Es lo que nosotros conocemos como la encarnación. El ser espiritual, el Verbo, se encarnó. Ahora, primero hay que ver quién era ese ser espiritual. Ese ser espiritual era el que había creado todas las cosas. En el mundo estaba y por él el mundo fue hecho. Él era la luz del mundo y la vida del mundo. Ese ser espiritual se encarnó. En el concepto del versículo 14, lo que está diciendo es que tomó un tabernáculo para habitar con nosotros. Es lo que dice Hebreo.
sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Es decir, que el ser espiritual se encarna y ya en cómo fue la encarnación yo explico cómo fue esa encarnación. Así que lo puedes buscar y ahí están los datos. Ese ser espiritual habitó en la tierra en un cuerpo. Ahora, llega el momento de la verdad. Él vino con un propósito, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y ya en Isaías 53 hay un relato total de qué ocurriría con él. Habla de su muerte, de su entrega, pero posterior a eso dice después que verá el fruto de la aflicción de su alma y él va a quedar satisfecho de la obra de redención que hizo en el mundo, salvando a los pecadores. Ahora, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, él exclama: consumado es. Ya la obra se terminó, todo fue hecho. La redención se le otorgó a los seres humanos. Y expiró. Y murió en la cruz del Calvario. Lo bajaron de la cruz y lo metieron en un sepulcro. 3 días después dice que resucitó de entre los muertos. Pero hay que ver algo bien importante. En el periodo de cuando murió y luego 3 días después resucita, en ese periodo que él murió, su ser espiritual, el ser que vino de la tierra, que tomó el cuerpo, se desprendió de ese cuerpo. Porque el hombre está compuesto de cuerpo y un espíritu con conciencia de ser dentro de él. Y ese cuerpo, el espíritu con conciencia de ser, era el verbo. Se desprendió. ¿Qué hizo? Bueno, la Biblia dice lo que ocurrió, lo dice Pedro, que Cristo fue muerto en la carne. Fíjese que especifica claramente en qué manera fue muerto. Murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. En otras palabras, su espíritu no murió, continuó viviendo por el poder de Dios. Ahí estaba el espíritu de él. Dice, y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese que él fue y predicó no antes de venir a la tierra, no después de resucitar, en el periodo de muerte y resurrección, en el periodo de los 3 días, ahí él le predicó. ¿A quién le predicó? A espíritus encarcelados. Fueron gente que los días de Noé no obedecieron, eran espíritus de gente. También aquí cae lo que dice Efesios, que Jesús al morir dio dones a los hombres. Dice que fue y descendió a las partes inferiores de la tierra y le predicó. Es decir, que en ese periodo, eso fue lo que ocurrió. Jesús muere, su cuerpo muere, su espíritu continúa existiendo, baja a las profundidades de la tierra, a las partes inferiores de la tierra, donde estaba Lázaro, donde estaba Abraham, donde estaba el rico, solo que ese lugar, después ya le explicaré, estaba dividido en 2 sesiones. Al tercer día se levanta victorioso, su espíritu toma su cuerpo, resucita de entre los muertos y sube en gloria y es sentado a la diestra del Padre como el victorioso. Dio el triunfo total. Pensar que ese verbo que se encarnó era simplemente un cuerpo y que murió, es decir, que el ser espiritual murió y dejó de ser, lo cual no puede ser porque los espíritus no mueren. Claramente dice que los ángeles no mueren. Usted no va a encontrar en la Biblia un pasaje bíblico donde diga que un espíritu murió, porque los espíritus no mueren. El único que es inmortal es Dios, pero los espíritus no mueren. Y si van a ser destruidos, es Dios el que lo puede hacer. Pero hasta ahora Dios le dio vida a los espíritus. El diablo pudo Dios haberlo deshecho hace tiempo, lo dejó. Los demonios, los espíritus que no guardaron su dignidad, los ángeles que no guardaron su dignidad fueron metidos en prisiones de oscuridad. Y ese ser que vino, que era el verbo, tomó un cuerpo, pero no murió, no dejó de ser, porque no podía morir, y menos en el caso de él, que él no era cualquier ser espiritual, era el Dios que se encarnó,
El verbo que se encarnó era Dios. Ahora, Jesús vino para dar testimonio del Padre y para presentarnos la verdad. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, pero la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo es el que tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y naturalmente también Juan dice que a través de Jesucristo estamos en el verdadero. Y que Él vino a dar testimonio del verdadero y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que quiere decir es que estar en Cristo o en virtud de Cristo se está en el verdadero. Esa es la realidad. El hombre es un ser humano con materia, pero con un espíritu, con conciencia de ser. Dios cuando creó espíritu, y cuando creó el hombre, a diferencia de lo que había creado, le dio un cuerpo y el hombre habita dentro del cuerpo. Pero cuando el hombre muere, su espíritu se desprende del cuerpo y continúa existiendo. Bien, ya en el próximo estudio aclararé unos puntos que quiero compartir contigo. Dios te bendiga.